Bueno, en este vídeo vamos a terminar de hablar de las reacciones ácido-base. Hasta ahora hemos visto cómo calcular el pH de ácidos y bases, sean fuertes o débiles. Ahora vamos a hablar de las sales, que son el producto de un ácido y de una base, como ya sabemos, o formadas a partir de los iones de un ácido y una base. Cuando tenemos una sal y las disociamos, nos vamos a encontrar que una parte pertenece al ácido y otra a la base. Por ejemplo, con el NaCl, el sodio proviene del NaOH y el Cl del ácido clorhídrico. En otro ejemplo un poquito más extraño, pero aún así una sal, el sulfato amónico, el NH4 proviene del NH3 y el SO4 proviene del ácido sulfúrico, el H2SO4. Un tercer ejemplo que podríamos poner: en este caso el potasio viene del KOH o hidróxido de potasio y el cianuro viene del ácido cianhídrico. Bien, entonces toda sal está formada por una parte que viene del ácido y por una parte que viene de la base, ya que las sales se formaban de la neutralización de un ácido con una base. Bien, ¿cómo determinamos su pH? ¿O qué es lo que ocurre? Bueno, pues básicamente a este proceso lo vamos a llamar hidrólisis. Lo que va a ocurrir es que cada uno de los iones que forma la sal reacciona con el agua de la siguiente manera. Por ejemplo, el NaCl, como hemos visto, que proviene del NaOH y del Cl-, lo que va a intentar o lo que va a ocurrir cuando está en contacto con el agua la sal es que el Na+ reacciona con el agua intentando formar el NaOH y desprendiendo protones H+. El cloruro, por su parte, intentará hacer lo mismo, volver a la especie de la que provenía el ácido clorhídrico al reaccionar con el agua, generando iones OH-. ¿Cuándo se va a producir esta reacción? Pues esta reacción solo se va a producir si el ácido o la base que queremos formar es débil. Es decir, si el NaOH fuera débil, se produciría la reacción, o si el ácido clorhídrico fuera débil, se produciría la reacción. Bien, vamos a ir viendo diferentes ejemplos. El primer caso, el que estábamos planteándonos antes, el cloruro de sodio. El sodio viene del NaOH, que es una base fuerte, y el cloruro también proviene de un ácido, el ácido clorhídrico, que es fuerte. Por tanto, ninguno de los dos iones se produce la reacción de hidrólisis. Por tanto, el pH de esta sal es neutro, porque al no producirse ninguno de los dos, no hay cambio en el pH. No hay ni iones OH ni iones H+ en la disolución y por tanto es neutro. Otro ejemplo, el que habíamos planteado anterior, el sulfato amónico. El amonio proviene del amoníaco, es una base débil, y en cambio el sulfato viene del ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ion SO4 no produce reacción de hidrólisis, mientras que el NH4 sí va a producir su reacción de hidrólisis. La reacción de hidrólisis, pues el amonio reacciona con el agua intentando formar amoníaco y generando H3 o más. Como esta reacción sí se da, es un equilibrio, evidentemente, porque estamos hablando siempre de equilibrios, pero este sí que existe. Como hay H3 o más en el medio, esta sal es ácida, es decir, esta mezcla va a tener un pH ácido. Un tercer ejemplo, el que habíamos planteado antes, el cianuro de potasio. El potasio viene del hidróxido de potasio, que es una base fuerte, y el cianuro proviene del ácido cianhídrico, que es un ácido débil. Por tanto, el potasio no va a tener reacción de hidrólisis, mientras que el cianuro sí. El cianuro va a reaccionar con el agua intentando formar el ácido cianhídrico. Como esta reacción sí se produce, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en el medio quedan iones hidróxido u OH, y por tanto vamos a tener una sal básica. Un cuarto ejemplo sería el del cianuro de amonio. Hemos mezclado en este caso el amonio, que es una base débil, con el cianuro, que es un ácido débil. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el amonio va a tener reacción de hidrólisis desprendiendo H3 o más, y el cianuro también, generando OH-. En este caso hay una competencia, ambos van a generar H3 o más y OH-, y para determinar cuál va a ser el que predomina tendremos que ver quién desprende mayor cantidad. Si el cianuro forma más cantidad de ácido cianhídrico, por tanto generaría más OH-, o si el amonio genera más amoníaco y por tanto generaría más H3 o más.
el que genere más será el que marque el pH de esta sal. Bien, ¿cómo determinamos el pH de esta mezcla que estábamos trabajando? ¿En el cual de las dos se producen? Bueno, pues en el primer ion, el NH4+, desprende H3O+. Y entonces, por tanto, como se desprenden H3O+, fijaros que lo que estamos generando es un equilibrio ácido o una constante de acidez. Fijaros, NH3 por H3O+ partido de NH4+. Cuanto mayor sea K sub A, más ácido será la disolución. ¿Por qué? Porque el H3O+ está en el numerador y más grande va a ser. Entonces, a mayor H3O+, más ácido será. Si lo que estudiamos es el segundo ion, lo que tenemos es un equilibrio básico, una disolución de equilibrio básico, una K sub B. Y nos ocurrirá lo mismo que antes. Cuanto mayor sea la constante de basicidad, mayor será su basicidad. Por tanto, en estos ejercicios nosotros lo que vamos a hacer es comparar las constantes, en este caso del cianuro, del Cn- y del NH4+. Y aquel que tenga una constante mayor será el que marque el pH.